Centro 1 CMI revela las últimas y más recientes encuestas del Centro Nacional de Consultoría que revelan la intención de voto en 19 ciudades del país. Este domingo serán elegidos alcaldes, gobernadores, asambleístas departamentales y concejales municipales. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Bogotá, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Carlos Fernando Galán Pachón, 41%. Gustavo Bolívar Moreno, 22%. Juan Daniel Oviedo Arango, 21%. Rodrigo Lara Restrepo, 4%. Los demás candidatos marcaron menos de 3%. Según esta encuesta, Carlos Fernando Galán ganaría en primera vuelta. Alcaldía de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, 65%, Juan Carlos Upegui Vanegas, 19%, Juan David Valderrama López, 3%, Albert Jordano Corredor Bustamante, 3%. Los demás candidatos marcaron menos de 2%. Alcaldía de Cali, Álvaro Alejandro Eder Garcés, 35%. Roberto Ortiz Urueña, 35%. Millerlandi Torres Agredo, 7%. Danis Antonio Rentería Chala, 5%. Los demás candidatos marcaron menos de 3%. Alcaldía de Barranquilla, Alejandro Charchal Hub, 82%. Antonio Eduardo Bohórquez Collazos, 8%. Luis Enrique Guzmán Champs, 2%. Harry Alberto Silva, 2%. Los demás candidatos marcaron menos de 1%. Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, 39%. Horacio José Serpa Moncada, 12%. Carlos Felipe Parra Rojas, 11%. Edinson Fabián Oviedo Pinzón, 9%. Los demás candidatos marcaron menos de 6%. Alcaldía de Soacha, Dani René Caicedo Vázquez, 35%. Víctor Julián Sánchez Acosta, 17%. Gloria Betty Zorro Africano, 13%. Heiner Gaitán Parra, 8%. Los demás candidatos marcaron menos de 3%. Alcaldía de Armenia, James Padilla García, 36%. José Ignacio Rojas Sepúlveda, 13%. Óscar Gómez Agudelo, 7%. Stephanie Gómez Murillo, 7%. El resto de candidatos marcaron menos de 5%. Alcaldía de Cartagena, Dume José Turbay Paz, 45%. William García Tirado, 15%. Judith del Carmen Pinedo Flores, 11%. Javier Julio Bejarano, 11%. El resto de candidatos marcó menos de 3%. Alcaldía de Cúcuta, José Leonardo Jacome Carrascal, 30%. Jorge Enrique Acevedo Peñalosa, 24%. Juan Carlos García Herreros Cabrera, 10%. Mario Vicente Figueroa Fernández, 6%. El resto de candidatos marcaron menos de 5%. Alcaldía de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, 59%. Paula Andrea Toro Santana, 18%. Carlos Arturo Buriticate Ortúa, 7%. Miguel Trujillo Londoño, 3%. Los demás candidatos marcaron menos de 2%. Alcaldía de Pasto, Nicolás Martín Toro Muñoz, 38%. Mario Ernesto Enrique Chenas, 22%. Nilsa Rocío Villota Rosero, 14%. Mario Alejandro Viteri Palacios, 4%. El resto de candidatos marcaron menos de 2%. Alcaldía de Montería, Hugo Fernando Kergelén García, 44%. Natalia Eugenia López Fuentes, 41%. Elías David Boada Pretel, 1%. Yalenis Paola Mazón Esquivel, 1%. El resto de candidatos marcó menos de 1%. Alcaldía de Neiva, Germán Casagua Bonilla, 41%. Wilker Sneider Bautista Macías, 16%. Héctor Javier Osorio Botello, 13%. Jorge Andrés Guechem Artunduaga, 10%. Los demás candidatos marcaron menos de 7%. Alcaldía de Villavicencio, Juan Camilo Chávez Niño, 36%. Alexander Vaquero Sanabria, 21%. Irina Colete Sala Londoño, 15%. Mario Alberto Romero, 6%. El resto de candidatos marcó menos de 4%. Alcaldía de Yopal,
Marco Tulio Ruiz Riaño, 54%. Pedro Felipe Becerra Vargas, 17%. Javier Alberto Rivera Vela, 12%. Álvaro Castañeda Duarte, 3%. El resto de candidatos marcó menos de 3%. Alcaldía de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, 28%, Michael Lopera Cardona, 25%, Reinaldo Steven Cárdenas, 11%, Marta Isabel Alzate, 8%. Los demás candidatos marcaron menos de 4%. Alcaldía de Soledad, Alcira Paola Sandoval, 55%, José Herrera, 22%, Elvira Gutiérrez, 9%, Nelson Navarro, 3%. El resto de candidatos sacó menos de 1%. Alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Estíbel Vázquez, 49%, Elkin David Bueno, 21%, Claudia Andrade, 12%, Rafael Granados, 4%. El resto de candidatos marcó menos de 2%. Y Alcaldía de Itagüí, Diego Torres, 42%, Rosa Acevedo, 21%, León Mario Bedoya, 19%, Mauricio Bedoya, 3%. El resto de candidatos marcó menos de 2%. Esta es la ficha técnica de la encuesta.